¿De dónde vienen exactamente todos los elegidos de Macri, de Jorge Macri para el gobierno de la ciudad? Bueno, el primero de ellos del que vamos a hablar es el señor Néstor Grindetti, quizás uno de los más conocidos, que va a ser su jefe de gabinete, ¿sí? O sea, directamente su mano derecha en esta empresa que tiene por delante. No estoy diciendo que la ciudad sea una empresa, aunque ellos así la vean. ¿Quién es Grindetti? Bueno, fue candidato a gobernador bonaerense, ¿sí? Por justamente Juntos por el Cambio, y es el intendente saliente de Lanús, ¿sí? Grindetti tiene la virtud de contener a todas las tribus del PRO, palomas, halcones, pajaritos, cotorra, de todo contiene el chabón. No por sus grandes gestiones, sino porque evidentemente tiene buenos negociados. También sí. Tuvo un pedido de captura internacional de la Interpol, ¿sí? Y fue requerido por la justicia de Brasil y se conoció que tenía una cuenta en Suiza y otra en Panamá. Ustedes dirán, ¿qué pasó con todo esto? Pues nada, porque él sí ahí va a ser jefe de gabinete de Jorge Macri. Recordamos también todos sus negocios y sus vinculaciones con el Club San Lorenzo. O sea, él dejó la intendencia de Lanús mientras era candidato a jefe de gobierno para asumir en Independiente. Sí, y recordemos que cuando nombraron Panama Papers hay toda una serie de casos ahí que involucran a la familia Macri y a todos los compañeritos de Mauricio, y de Jorge seguramente también, que están involucrados en ese amor tan lindo por Panamá, el cual mandaron al señor Miguel Cela en algún momento a ser embajador. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿quién lo va a secundar en este caso? Va a ser Gabriel Sánchez Cini, que fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Y como dijimos también en la apertura, cuando se produjo la explosión en una escuela en Moreno que terminó con la muerte de Sandra y Rubén, estamos hablando de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que estaban en la escuela abriendo ese día y dando inicio a las actividades de la jornada, sufrieron una explosión y perdieron la vida. Por supuesto que el único condenado en todo esto fue el gasista que había estado trabajando ahí, que no niego haya tenido su responsabilidad, pero vos, Gabriel Sánchez Cini, como director general de escuelas de la provincia, tenés la responsabilidad máxima por sobre las inspecciones que se debieran de haber hecho a esa obra, por haber mandado quizás a este gasista que, digo, evidentemente no hizo bien su trabajo. Abaratar costos, o cual más quizás no está del todo habilitado. Y este es el caso más, digamos, indignante y más concreto que podemos mencionar de lo sucedido en las escuelas durante el gobierno de María Eugenia Vidal, pero no fue el único, digo, los problemas estructurales, de infraestructura, eso quiere decir, los problemas de infraestructura en las escuelas fueron una constante. Bueno, la verdad que tenerlo ahora como mano derecha del jefe de gobierno y del jefe de gabinete del jefe de gobierno preocupa como mínimo. Y ya que hablamos de educación, bueno, sale Soledad Acuña. Qué bien. Un poco voy a decir gracias a Dios. Depende de quién venga, ¿de quién viene? Bueno, viene una mujer que se llama Mercedes Miguel, que ahí la estaba googleando un poco a ver si tenía algo de vínculo con Felipe, pero no lo encuentro, la verdad. Pero bueno, es una mujer que tiene historia y tiene historial, digamos, en el gobierno y en los gobiernos. ¿Por qué me pones el adblock, por favor? Es una mujer que viene trabajando ya desde el gobierno de Macri en lo que es escuelas. Por ejemplo, en el 2018 presentó un plan que era Plan Secundaria 2030, se lo había presentado a la vicepresidenta, y era una política que buscaba transformar la escuela secundaria y poner el foco en la organización de la misma. Esto yo se los digo del programa de ella. Hace foco en una deuda educativa a nivel país. De los chicos que ingresan a la secundaria, solo el 48% logra terminarla. Es por esto que sus principales objetivos son erradicar el fracaso escolar, ¿no? La clásica, ¿no? El macrismo cree que todos nosotros y todos los que asisten a la escuela pública son fracasados, y que efectivamente hay fracaso escolar por todos lados, en vez de ver, digamos, el hecho de que el 98% de los jóvenes en edad secundaria asisten al secundario, en vez de ver que el 80% logra recibirse a pesar de que haya sido fuera de término. Bueno, lograba erradicar entonces el fracaso escolar, que los chicos permanezcan en la escuela y vincular al nivel secundario con el mundo universitario y laboral. Eso es lo que había presentado en su momento Mercedes Miguel. Ya trabajó también en las gestiones de Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro cuando estuvieron a cargo de las carteras de educación, y en ambos casos mostró que tiene una relación muy difícil con los gremios docentes, lo que augura un futuro bastante cargadito de conflictos. Algo habitual en el PRO, ¿no? Totalmente, es como el rol
especial que tienen los que agarran educación por parte del PRO, porque justamente estamos hablando de Soledad Acuña, Esteban Bullrich, Alejandro Finocchiaro, toda gente que ha tenido muchísimos conflictos y que ha llevado la educación secundaria en la ciudad de Buenos Aires a niveles... Sí, ya desde el momento en cómo han manejado históricamente las vacantes hasta la forma de desgastar constantemente las paritarias, las reuniones con los gremios, de no llamar a la comunidad educativa a formar parte del gobierno educativo, ¿no? Esto que siempre nos dijeron a cuánta persona hemos entrevistado de la parte educativa, el problema no es solamente las medidas que toman, sino que no nos consultan. No se les consulta a los docentes, a los alumnos, no se les consulta a los directores de colegios, se toman medidas sin consultar. Exactamente. Bueno, como les dije, Mercedes Miguel, entonces, a cargo de educación. Si la googlean un poquito, van a encontrar varias de las noticias en las que habla de este plan que había presentado, Secundaria 2030. Y una de sus frases: toda reforma educativa, al final del día, es una reforma emocional. Y trajimos una hippie. ¿Qué sé yo? Yo pienso que... Así como pienso que Soledad Acuña fue peor que Esteban Bullrich, y es un montón decir eso, sí, pero para mí fue peor, efectivamente, espero que esta mujer, al ser discípula de Bullrich, bueno, tenga un poco más parecido a eso que a Soledad Acuña. Igual seguimos dentro, o sea, es como que estamos buscando la mierda menos mala dentro de la mierda. Sí, viene en un estilo de mindfulness, ¿es eso? Tipo, con esa frase al final que tiraste. Sí, totalmente, es que sí, bien por el lado mindfulness, total. Bueno, otro nombre bastante conocido y que va a estar a cargo de seguridad, un área bastante central en los tiempos que vienen, en donde ya se está empezando a hablar de que quizás se le permita a otras fuerzas que no son la policía de la ciudad de intervenir en manifestaciones. Bueno, va a ser un área importante como siempre, y va a ser el halcón duro, mano dura, Waldo Wolf, secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 2015 hasta el 2022 ocupó una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos y estuvo también involucrado en los Panama Papers por tener cuentas en paraísos fiscales. Es increíble que pongan a uno de los seres más violentos del PRO a manejar esta área. Es increíble porque... Bueno, en realidad es muy creíble, es muy triste. Claro, pero es muy triste y es muy preocupante de cara al futuro realmente. Ahí es, si uno busca las sesiones del Congreso, ¿qué te pasó? No, estaba frío como la mierda, perdón. Si uno busca las sesiones, el tipo más violento a la hora de hablar, tanto en redes, en cómo contestarle a cualquier persona en el universo, es Waldo Wolf. Totalmente, sí, es una de las personas justamente que yo decía como nombres más conocidos porque justamente se viraliza mucho cada vez que tiene uno de estos ataques, o que tuvo, ¿no? Alguno de estos ataques como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del periodo 2015-2022 y que actualmente está como secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pasa a seguridad. Y es el primero que subió una foto con Milei después de las elecciones generales. Mirá, eso no sabía. Sí, antes que Macri haga el arreglo, Waldo Wolf ya había subido una foto con Milei. Buenísimo, me parece bárbaro. Bueno, quizás ahí está la moneda de cambio, ¿no? Lo ponen a Wolf en la ciudad, a Patricia en la nación, y bueno, y ahí tenés una seguridad a mano dura, a más no poder. Recordemos la policía de la ciudad de Buenos Aires, que se está posicionando como una de las policías más letales del país, sí. Incluso superando la cantidad de casos, no históricos, por supuesto, por la cantidad de años que tienen, pero sí la cantidad de casos anuales que tiene la policía bonaerense. Sí. O sea, es un montón. Es un montón. Sí, y me llama, no sé si la atención, pero que Jorge Macri públicamente, viste, no salió a bancar en ningún momento a Milei, no. Pero que le está pasando lo mismo que le va a estar pasando después a Axel, que es que tienen que empezar a nutrirse de un montón de gente del PRO que esperaba ocupar cargos en el resto de las provincias y que no lo va a poder hacer. Entonces estamos viendo mucho ahora, mucho macrista, poco larretista. Y no, los limpiaron. Los limpiaron completamente. Los limpiaron totalmente, sí. Me quedé con esto, perdón, que con lo que decíamos acerca de la policía más letal que la policía bonaerense, lo pueden buscar en las entrevistas que hicimos con María del Carmen Verdú en alguna ocasión aquí, sí. En donde ella cuenta bien los números y las estadísticas de por qué se llega a esa conclusión, porque las Taser no han cambiado nada, no van a cambiar nada efectivamente, y si cambian algo va a ser para mal. ¿Quién lo va a estar secundando a Waldo Wolf? Diego Kravetz. ¿En serio? O sea, el que lo reemplazó a Grindetti en Lanús cuando Grindetti se fue para Independiente. Claro. Lenta estaba. Un histórico del PRO también. Sí, y que perdió las elecciones. Bueno. Porque si algo ganamos fue Lanús, lo mínimo, sí. pero bueno.
es una fórmula halcón para los tiempos que se vienen, de mucha protesta y manifestaciones, así que bueno, peligroso, muy peligroso todo esto. Por otro lado, tenemos que se mencionaron una serie de funcionarios, todos de extrema confianza de Jorge Macri para áreas claves. Por ejemplo, Justicia y Gobierno estaría Gabino Tapia, que es un ex senador bonaerense y funcionario porteño que frecuenta bastante la mesa chica de Macri. Para Desarrollo Social suena César Tuta Torres, otro de los dirigentes del riñón del ex intendente de Vicente López. Para la Secretaría General, Guillermo Romero, que fue asesor de la municipalidad de Vicente López. Entonces, ya empezando a responder un poco la pregunta de dónde vienen los elegidos de Macri, de provincia de Buenos Aires. De Vicente López, claro. Son todos vecinos que se mudaron. Ahora, todos tienen la dirección ahí en gente la avenida. que no vive en la ciudad de Buenos Aires, gente que no tiene la menor idea de cuáles son los problemas y las necesidades que tenemos en la ciudad. Todos vienen de por allí, de la provincia. Siguieron Maipú, agarraron Cabildo y llegaron acá. Totalmente bueno. Ya les dije Guillermo Romero como Secretaría General. A Espacio Público, un área controversial, esa era la palabra, gracias Santi. Llega Ignacio Biastrocchi, todos vienen trabajando estrechamente con el jefe de gobierno electo, ya sea en la etapa como intendente de Vicente López o ahora como ministro de gobierno porteño. Nada, de vuelta, un área bastante polémica, bastante controversial por las últimas... Bueno, estoy hablando de los últimos 16 años, ¿no? Pero siempre tirando números que no tienen nada que ver. Son aquellos que justamente manejan el negocio de las baldosas. Veremos qué pasa, porque claro, sin larretistas, ¿en qué quedará todo ese business? Sí, y me gustaría saber dos cosas. Una es, bueno, si yo pongo una planta en mi casa, la van a tomar como espacio público. Te la van a contar. Como espacio verde, bien. Y la otra, te van a cobrar un impuesto. Claro, sí. Y la otra, que es un poco más a desarrollo a futuro, muchas ciudades del mundo grandes están dejando de usar pavimento en las calles para pasar a los viejos adoquines, porque absorbe mucho más el calor. Sí. En ese contexto, ¿cómo va a ser un poco la transformación de la ciudad de acá a 10 años, 16? Es una buena pregunta que no va a hacerse nadie del gobierno del PRO seguramente, pero que es una buena pregunta para empezar a desarrollar en algún momento. No, pero dijiste adoquines y ya están vendiéndolos. O sea, como que es así, es muy automático. Claro. Ellos ven adoquines y lo único que piensan es en sacarlos para venderlos. Sí. Como destruyen todo. Che, y hasta acá vieron que les dije un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Cuántas mujeres nombré? Una. ¿Sabés cuántas me quedan por adelante? Ninguna. O sea, la paridad se la meten en el traste. El desarrollo económico va a estar asumiendo el marido de Pampita, Roberto García Moritán, quien se bajó a último momento porque él quería ser jefe de gobierno porteño y le dio a Jorge Macri los votos necesarios para ganar esta interna que estaba tan ajustada con el señor Lustó. Qué tristeza ser Horacio y que hasta el marido Pampita se quedó con un carguito ahí. Qué buen punto de vista, Rocío. No sé, capaz que la reta se está cagando de risa porque va a ver como todos nos morimos lentamente y él diciendo, ven, si yo hubiese sido presidente esto hubiese sido distinto. Sí. Hubiese sido malo igual, ¿no? Sí. Pero menos malo quizás. Me llama la atención, no sé cuánto tiene de economía el marido Pampita. Como él es economista, él es el marido Pampita, ¿qué es él? ¿Cómo saberlo? Ahora ya te digo. Roberto García Moritán, sí. Y no es una persona que tenga muy clara muchas cosas. Es más de lo que habla en sí para afuera que de lo que sabe decir y lo que sabe hacer, me parece. No es un tipo muy capaz. Oh my god, esto no lo sabía. ¿Qué? Lugar de nacimiento de García Moritán. ¿Argentina? New York. Ahora sí me cierra todo. Olvídate, ¿en serio, Yankee? Mirá. Yankee, boludo. Mirá. Un aplauso para él. Me gusta que dice cónyuge Pampita. Y sí. Se llama Carolino Ardoy, gentes. Mirá, entre las cosas importantes que de Roberto García Moritán en su biografía de Wikipedia, la cual él debe haber intervenido, sí, digamos, vamos a decir la verdad, dice inicios, en donde cuenta que nació en Estados Unidos, que es hijo de un diplomático argentino que se llama igual que él, que fue secretario de Relaciones Exteriores de la Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Ya no lo puedo creer, me voy. No, me voy. Es sobrino también de otro diplomático, Martín García Moritán, y que durante el gobierno de Mauricio Macri, Martín García Moritán fue embajador de Argentina ante las Naciones Unidas,
Cuando tenía 6 años se mudó de Estados Unidos a Suiza y a los 12 años volvió a Buenos Aires. Claro, bueno, en este contexto de que el tipo es hijo de diplomáticos, ¿no? Sí. Lo segundo más importante que hizo en su vida fue casarse con Pampita, según Seguro. Wikipedia, chicos, Sí, no lo según estoy Wikipedia. diciendo yo. Y lo tercero más importante son sus inicios en la política, que habla de la reaparición de Ricardo López Murphy en el espectro político junto a su partido Republicanos Unidos, y ahí fue que empezó a dar sus primeros pasos. Ya me acuerdo que es lo único económico que hace García Moritán. Es dueño de los 3 restaurantes más chetos de Buenos Aires. ¿Cuál? No me sale el nombre, pero él es empresario gastronómico. Él tiene 2, 3 restaurantes muy caros, muy chetos, de comida de autor y esas cosas. Ya te digo cuáles son. No sé, está raro esto porque no habla en ningún lugar de su formación, no tiene. Y quizá no tiene. Capaz no tiene, ¿no? Puede ser. En Arévalo, en Nicaragua, queda uno de los primeros restaurantes de García Moritán, que se llama La Mar. ¿Sí? Y el otro, no me dice dónde queda el otro. Y tampoco el nombre. Pero bueno, nada, es un lugar carito para ir a comer, sépanlo. Acá. Sí. A los 12 volvió a Buenos Aires, hizo la secundaria en un colegio bilingüe. Cuando terminó el colegio, estudió economía en la Universidad del Salvador, aunque luego se dedicó a la gastronomía. Pero no dice si se recibió, no se debe haber recibido. No se ha recibido, no. Bueno, pero estudió economía un tiempito. Estudió, claro. 3 materias quizás hizo, como yo de Claro, comunicación social. bueno. Puedo ser secretario de comunicación, loco. Chicos, ¿por qué están esperando para darle Elena Coma a Obvio. Santi? Les juro que no va a ser nada raro. FMV de oro de pronto. Claro. Santi quiere una silla de oro, bueno. Toda tu vida. Con su salida de la banca, claro, porque él es diputado, estamos hablando de Roberto García Moritán todavía, va a estar asumiendo Yamil Santoro en la legislatura en la que Jorge Macri va a necesitar un poco de ayuda, porque si efectivamente Juntos por el Cambio termina de romperse y los radicales hacen rancho aparte, tienen una legislatura imposible, tienen una minoría total, porque muchos de los candidatos de Lustó quedaron, digo, como legisladores. Sí. Y el Frente para Unión por la Patria. Unión por la Patria. Metió muchos también. Sí, de hecho perdieron la mayoría absoluta y el quórum absoluto Juntos por el Cambio. O sea, por más que estén todos juntitos, Sí. no tienen la mayoría. Exactamente. Así que, De eso hablábamos. O sea, vos no solamente tenés que perdieron ya de por sí la mayoría, sino que encima si se rompen, no avanzan, no logran nada. La semana es producción en vivo, como siempre. La semana que viene va a estar supuestamente jurando diputados, legisladores, senadores. Estaría bueno como para hacer un repaso de cómo quedaron todas las cámaras, inclusive de la Ciudad de Buenos Aires, porque se viene un congreso y una legislatura muy de alianzas breves, ¿no? Bueno, hoy te ayudo, mañana te ayudo. Va a ser un lugar interesante, o sea, va a ser un lugar interesante. Hasta acá ni siquiera sesionaban porque era tipo la mayoría absoluta, automática, no tenía ningún sentido sesionar con la legislatura porteña, y ahora va a ser un lugar importante e interesante. Ministerio de Cultura, que hasta aquí lo tuvimos al señor Avogadro, que yo siempre lo dije, por más que sea un sorete, hay que reconocer que hizo muchas cosas muy parecidas a las que uno hubiera elegido hacer con la ciudad de Buenos Aires en materia de cultura. Avogadro fue quien abandonó un poco la visión del macrismo de una cultura de los mega eventos, de una cultura de como cosas, una sola cosa muy grande con mucha guita puesta, sino que empezó a poner guita en lugares un poquito más independientes, si se quiere, de alguna manera. Obviamente no en los centros culturales como es el Surco, ¿no? Pero sí hay que admitir que puso un equipo muy bueno de trabajo en el Recoleta, por ejemplo. Recoleta, por ejemplo, todo lo que se hizo en el Recoleta fue espectacular. Y la mayoría de la gente que trabaja en el Recoleta, estoy segurísimo, muy seguro, no comulga con el PRO, pero laburan porque se les dio el lugar para trabajar, y la transformación de los últimos 3-4 años del Recoleta es increíble. Es impresionante. Lo mismo con la Usina del Arte, lo mismo con un montón de lugares que sabemos que están ahí. Totalmente, por eso hablo de como una descentralización de esta idea de los mega eventos que traía el macrismo quizás hace unos cuantos años. Avogadro lo reformuló y la verdad que llevó adelante una gestión que, y también mal que mal, siempre se sentó a negociar con los espacios culturales, con los espacios de danza, digo, con todos los institutos que existen en esa materia. La verdad que lo hizo, obviamente siempre con una visión mercantilista de todo esto, ¿no? No estamos hablando de ningún tipo de visión y de independencia del arte ni nada, pero bueno. No, pero el negocio lo hizo, para mí, hablando mal y pronto, lo hizo con todo lo que es tango, lo hizo 100% para turistas, para vender eso como producto de la Ciudad de Buenos Aires, que es tan icónico también
la Ciudad de Buenos Aires, pero no descuidó todo lo demás. No, y metió noche de las librerías, De la noche de la disquería, noche del rulito, noche del cosito, bueno, un montón de cosas. Bueno, todo eso a la mierda, gente, porque va a quedar a cargo de un dirigente de confianza del más desagradable, no sé si el más, pero uno de los más desagradables, Hernán Lombardi, quien, mientras que otra posibilidad es Maximiliano Guerra. No sé qué es peor. No sé qué es peor si Perdón, me Maximiliano... iba a suicidar. No, Ya está, no. se suicidó la Se muñequita suicidó. por mí. Ahí va. Perdón, trigger warning, gente. Es muy bueno la imagen de la muñequita cayendo. Cayendo. Maximiliano Guerra, gente. O sea, si no es un amigo de Lombardi, es Maximiliano Guerra. Ambas cosas son un desastre. Bueno. Tiene ganas de tirarse. Maximiliano Guerra, electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Patricia Bullrich, que si no va a quedar al frente del Teatro Colón. Aunque acá dice color. Mira, El después teatro color. de lo Tellerman de las últimas semanas, ¿sí? Saliendo a bancar a Milei, apoyándolo después de todos los cánticos que sufrió el Colón, la verdad que es hora que ya jubilemos a Tellerman un poquito. Y a Maximiliano Guerra ni te explico. No, también. Bueno, No hay buenas perspectivas en la ¿qué cultura. más? Me quedan un par, me quedan poquitos. Voy rapidito con los que me quedan. Ah, me fui a la mierda. Chau, Rochi, nos vemos. Bueno, y teníamos segunda mesa de noticias, no la teníamos. No la tenemos. Bueno, listo, joya, con esto cerramos. Entonces, en relación con la Secretaría de Deportes, la decisión que se tomaría es la de separarla de la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, que esté a cargo de Fabián Turnes, ex centro de la selección de rugby y actual director de deportes de Vicente López. Y claro, sí. Bien cheto debe ser. ¿Qué quiere que te diga? Respecto a la Secretaría de Comunicación de la ciudad, la persona apuntada, quien suena, es Gustavo Gago, histórico jefe de prensa de Jorge Macri, también viene de la provincia de Buenos Aires, y por ahora Jorge Macri no piensa integrar su bloque con el de la Libertad Avanza, porque eso, por supuesto, detonaría por completo todo lo que acabamos de decir, todo su marco de alianzas, especialmente con la coalición cívica, con los socialistas, con los radicales. Algo va a pasar ahí, porque eso no se sostiene. No. gente. Por eso iba a estar interesantísimo, tanto en ciudad como en provincia, como en la nación, el Congreso va a tener que ser un freno a un montón de cosas. ¿De dónde vienen los elegidos de Macri? De la provincia de Buenos Aires, queridos, queridas. Como el nuevo jefe de gobierno. Como el nuevo jefe de gobierno. Bueno, y ahora sí, me he ido a la Verguis. Salón, ¿tuviste latín, literatura latina con racket en el ILSE? Ay, mira, solo lo dije y no sabes el dolor de panza que me hiciste ¿por qué? agarrar, Hermes, porque esa persona es una persona horrible. Sí, lo conozco de la facultad, pero una persona horrible. Quizás Larreta termina presidente con avalancha de votos en el 2031, quién sabe. Bueno, puede ser. Autocorrector del orto, perdón por lo del Teatro Color. El Teatro Color, sí, está bien. Voy a cometer un crimen de odio. ¿Quién? Yo cuando me paré que dije... sí, bueno, no sé, no estoy segura. Después, si querés, Hermes, mandame por Instagram por qué me preguntabas el tema de este